Eliminado, fuera de la carrera por la Liga y quizá fuera de la carrera por la Champions, fuera de la Copa del Rey también. Y en este momento, si nos preguntas, sin identidad, el Atlético Madrid. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación, al análisis y a el intercambio de opiniones con respecto al fútbol. En este caso venimos en un flow completa y absolutamente reflexivo, porque hay un equipo, Mario González, en España que está atravesando una situación muy complicada a niveles, obviamente, respetando las distancias, complicada para ellos en específico. El que está en el descenso está complicado, pero en otras ligas lo está, que es el Atlético de Madrid. Eliminado de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund, eliminado de la Copa del Rey ante el Athletic Club y además muy lejos de la carrera por la Liga Española y peligrando su presencia en UEFA Champions League. ¿Cómo estás? Bien, bueno, mejor que el Atlético de Madrid sí lo estoy. Te lo puedo asegurar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en la otra parte de la pantalla. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo del canal. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, del club colchonero de los indios, como también se les dicen, y del rojiblanco. A ver, el equipo de Diego Pablo Simeone tiene algo bastante curioso. En bastante tiempo que tiene Simeone tiene más de 10 años entrenando al club. Siempre había tenido una forma mental de hacer las cosas. Esta temporada ha sido distinta, por muchas razones, las cuales las vamos a explicar en unos segundos. Pero, ¿por qué el Atlético de Madrid está cuarto en liga con 61 puntos? Solo a 3 puntos está el Atlético de Bilbao de sacarlo de la Champions. Y de la forma en cómo perdió en cuartos de final, en donde le dieron vuelta, y además de eso, en los últimos 10 partidos han perdido 5 de ellos. Correcto. Eh, entonces, da a entender de que ya la fórmula del cholismo es que ni siquiera defienden en la época del cholismo de la Eso misma es forma. un punto clave, una de las 4 claves que traemos en este video para reflexionar sobre esta crisis de identidad del Atlético de Madrid. Vamos con la primera. Todo esto está conectado. Son 4 claves, pero una va conectada con la otra. Primeramente, la situación de la Liga Española. Porque desde la pandemia, no es secreto para nadie, que hubo importantes pérdidas económicas en varios clubes de varias ligas. Y en este caso, en la española, se acumularon 890 millones de pérdida entre las temporadas 2019, 2020 y 2021, 2022, con solamente 5 equipos registrando beneficios en ese periodo, entre ellos el Real Madrid. Claro que sí. Bueno, también como consecuencia de esto, hubo bastantes controles financieros un poco más estrictos a través de límites salariales, lo cual ha obligado a clubes a tener fichajes mucho más austeros. Por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, trajeron al turco Suyuncu o Suyunchu, también a Axel Witsel, luego de su salida del Borussia Dortmund, a Reinildo, a Nahuel Molina, que venía de Boca, por ejemplo, y otros ejemplos que tiene el Atlético de Madrid. Entonces, tiene una plantilla en donde han bajado por cantidad de dinero a cada uno de sus jugadores y por lo tanto ha bajado un poco la calidad de jugadores también. Sí, y eso es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante cuando hablemos de los jugadores, porque es un detalle alarmante, llamativo. Hay que destacar que dentro de los límites salariales que establece la Liga Española, el Atlético de Madrid está excedido en los salarios, es decir, que está pagando más de lo que debería o lo que tiene permitido. Y eso precisamente es una de las cosas. El límite económico que propone la liga habla sobre el coste límite de plantilla, y una de las cosas más interesantes o por las que se fundamenta este tipo de restricción es el beneficio, la generación de beneficios. Mientras más beneficios generas,
más puedes invertir en contratos. Mientras más pérdidas generas, pregúntenle al Barça, menos puedes pagarle a los jugadores. Y eso es una limitante que es variable dependiendo del ejercicio económico de cada club. Y en este caso el Atlético de Madrid venía con deuda, por lo que ahora se están conteniendo a nivel económico para poder permitirse en el futuro o pagar más salarios o simplemente mantener una infraestructura mucho más estable a nivel económico. Ahora, Bueno, gracias a sí. esto, vamos a hablar sobre el cambio en la política de fichajes. Sí, por lo mismo es que Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, declaró hace unos días que los años de los grandes fichajes se han terminado para el Atlético. Y es que ahora el enfoque será mantener la actual plantilla y apostar por jugadores con un gran futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de apostar, valga la redundancia, por jugadores que vengan de Sudamérica, que estén criados en la misma, en el mismo Atlético de Madrid B o en sitios, regiones donde sea mucho más rentable encontrar jugadores jóvenes, poderlos formar o incluso traerlos de estos sitios que sean mucho más baratos y así poder invertir en ellos para que formen parte del nuevo Atlético de Madrid, que puede ser una moneda al aire. Sí, Te puede igual. salir muy bien o no también. Sí, igual esa declaración viene de ahora, porque si nos remontamos a tiempos pretéritos, el Atlético de Madrid fichaba jugadores por muy altas cantidades. Tomás Lemar, 65 millones, Joao Félix, 120. Estamos hablando de dos casos concretos, entre otros varios, en los que es demasiado dinero que puso el Atlético de Madrid por jugadores que al final no le terminaron funcionando. Caso Renan Lodi, por ejemplo, también, entre otros futbolistas, Felipe, y ahí poco a poco van saliendo más nombres. En este caso, la idea, se supone, es hacer fichajes jóvenes de nuevo. Como antes el Atlético de Madrid tenía la necesidad de hacerlo, lo hacía. Ahora que llegaron las épocas de bonanza económica y deportiva, no tuvo esa necesidad, pero en este caso tiene que volver a hacer esas prácticas. Vamos a ver qué tal le va porque este es un detalle muy importante. El Atlético de Madrid perdió lugar en el mercado de fichajes. Ya no es ese club que sacaba al Kun Agüero de Argentina, por ejemplo. No es ese club que captaba a los mejores jugadores en divisiones inferiores españolas. Ahora se los están llevando otros. Y los jugadores sudamericanos, ese mercado lo está controlando otro equipo. Ejemplo, el Brighton, que es como de los ejemplos más cercanos que podemos tener ahora. En ese sentido, por ese tema de la reestructuración y los cambios en la política de fichajes, Mario González, hubo un cambio en el estilo de juego del Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan los primeros años que hablamos hace unos segundos sobre el estilo del cholismo? Bueno, en ese entonces el Cholo jugaba con un 4-4-2, era una defensa bastante fuerte, bastante rígida, tenía varias formas de atacar y meter goles, con concatenación y consecución de pases, teniendo a jugadores importantes como Diego Costa, que incluso fue el delantero centro de España por muchos años, también tuvo al Guajevilla, también tuvo a Adrián, tenía a un Coque muy joven, que es uno de los dos jugadores que todavía se mantiene vigente desde esa época del 2013-2014, que ¿por qué fue importante? Porque el Atlético de Madrid queda campeón, es la primera liga después de hace muchísimo tiempo de sequía y es la primera liga de Diego Pablo Simeone. Entonces, este, aparte de que tenía esos jugadores, tenía formas rápidas de resolver, de tener una buena defensa como con Diego Godín, por ejemplo, y además de eso tenía un juego aéreo muy efectivo, cosa de que balón, pelota parada, muy probablemente era gol. Ahora ha cambiado, ahora Sí, tiene un 3-5-2. exacto. Y Ahora el, tiene tres centrales que están Hermoso, Witzel y José Jiménez. Y en los laterales está Riquelme por izquierda y por derecha está Nahuel Molina. Correcto, y así como eso también varía Samuel Lino por izquierda, entre otros nombres, pero el cambio sustancial del estilo de juego del Atlético de Madrid se da porque antes era un equipo que trabajaba junto, corría mucho,
Era un 4-4-2 bastante marcado en el que los jugadores se esforzaban de la misma forma, eran muy intensos al momento de recuperar la pelota, eran también muy rápidos al momento de contragolpear, decidían muy bien en las contras y eso era algo distintivo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Además de que era un equipo que no le costaba llegar al 1-0 y tampoco le costaba defender ese 1-0. Era una de las claves más importantes de ese Atlético de Madrid y con ese 3-5-2 que Mario acaba de comentar, cambian las cosas porque el Atlético de Madrid se convierte, gracias a la plantilla que tiene ahora, que dista bastante de la del 2013-2014 y eso lo vamos a hablar ahorita. Eh, a partir de esto se pierde solidez defensiva, se pierde jerarquía, se pierde hasta cierto punto porque la columna vertebral del Atlético de Madrid tiene liderazgo, pero se perdió el carácter en algunos jugadores, en algunas posiciones muy puntuales. Los laterales del Atlético de Madrid eran laterales muy, muy peligrosos, de alta jerarquía, de alto nivel. Felipe Luis y Juanfran eran dos jugadores de muy alto rendimiento y que proponían un juego muy complicado para los equipos rivales. Y en este caso, esa superioridad, por ejemplo, por las bandas, ya el Atlético de Madrid no la ha podido generar. Y eso también es decir mucho porque es línea de 5 con dos carrileros. Debería ser incluso más dominante la banda del Atlético de Madrid de lo que estamos proponiendo aquí. Y es porque está ese equipo abierto de esa forma, pero el juego se gesta también por el interior. El juego es interior para que los carrileros aparezcan en zonas de ataque para poder buscar la finalización. Y entre otras cosas, ese tipo de funcionamiento hace que el Atlético de Madrid se descuide en las espaldas, Mario, y así reciba goles. Pero vamos a hablar sobre eso mismo y sobre la diferencia que hay entre el Atlético de Madrid de 2013-2014 y el Atlético de Madrid de 2023-2024. Ok, vamos a hablar hasta el 25 de abril del 2024, que es el día que se está grabando este video. Today. Exactamente. En este momento ya se ha jugado 32 fechas. El Atlético de Madrid tiene 19 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Ha cosechado 59 goles a favor, 38 goles en contra y ha podido cosechar 61 puntos. A diferencia de la 2013-2014, hace 10 años, en donde quedaron campeones, hicieron 90 puntos, hicieron 77 goles a favor y recibieron 26 goles en contra. O sea, 12 goles menos recibieron. Y han realizado, en ese momento, realizaron 18 goles más. Tuvieron 28 victorias, 6 empates, 4 derrotas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, tenían a Diego Costa con 27 goles. Ahorita no hay un jugador en el Atlético de Madrid que tenga más de 15, por los momentos. El segundo era David Villa con 13 goles. Raúl García tenía 10 goles. Y Coque tenía 5 goles. ¿Cuál era la diferencia de ese Coque con este Coque? Este Coque juega de 5. En ese momento había un Coque, un Thiago mucho más defensivo, mucho más fuerte, que abarcaba muchos más espacios y tenía un Coque que administraba el medio campo. De hecho, Ahorita, ese Atlético de Madrid tenía doble pivote de Thiago con Gavi. Muy interesante eso porque exacto. Gavi era un jugador que aportaba un equilibrio brutal y Thiago era ese jugador que podía conducir hacia adelante al equipo con su habilidad para pasar el balón. Y ese Coque era un jugador de banda, por derecha. Porque Coque se la pasara por la banda, siendo el Atlético de Madrid un equipo que por bandas colocaba jugadores que podían desenvolverse también en el interior. Y no para jugar por dentro, para mantenerse en banda, pero con el suficiente talento para ser determinantes como lo fue también en su momento Arda Turán. Y esta es una de las cosas interesantes del Atlético de Madrid pasado y el presente. Porque el presente tiene jugadores que en cuanto a talento son superiores a esa plantilla, diría yo. Porque a nivel técnico no podemos comparar a Arda Turán con Antoine Griezmann. No podemos comparar técnicamente a Álvaro Morata y a Diego Costa. Técnicamente, a nivel goleador, Diego Costa le da un baile. Pero estamos hablando sobre el tipo de jugador. Es un jugador un poco más fino, un poco más intuitivo en cuanto a mover el balón hacia adelante. El Atlético de Madrid se ha convertido en un equipo asociativo hasta cierto punto. Pero el problema y la crisis de identidad del Atlético de Madrid viene porque en los momentos de alta necesidad, el Cholo
cancela todo esto del juego ofensivo asociativo y se vuelve a encerrar. Eso le pasó contra el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid era, de hecho, un equipo. Si eres seguidor del canal desde hace un tiempo, te darás cuenta en algunos videos de Atlético de Madrid que decíamos que era un equipo que era disfrutable ver cómo atacaba. Y ese equipo disfrutable al momento de atacar se convirtió en un equipo difícil de ver en este último tramo porque directamente renunció a eso que estaba proponiendo y plantaba una defensa férrea o intentaba ser férrea. Mario, porque al final no se defendían ni ellos mismos. Sí, porque el haber perdido contra el Alavés 2-0, el Alavés está en puesto 14 de la Liga Española, además de la forma en cómo perdieron la eliminatoria contra el Borussia Dortmund, te da a entender de que hay una desconexión mental entre los jugadores y el técnico. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no le puedes decir en toda la temporada, mira, tal persona, Reinildo o lo que sea, o Nahuel, vamos a jugar toda esta temporada de esta forma. Y en momentos apremiantes, como lo que fue la semana pasada, donde perdieron contra el Borussia Dortmund, mira, ¿sabes qué? Quiero defender como defendía hace 10 años, donde me encerraba, donde era más fuerte en defensa, donde no me entraba ni agua. Entonces, de esa forma vamos a poder enfrentar al Borussia Dortmund y vamos a pasar de ronda. No, Spoiler, no pasó. Sale mal. no pasó. Sale mal, Ese definitivamente. es el problema. O sea, Sí. cuando tú vienes y le dices a los jugadores, vamos a cambiar rápidamente, de forma violenta, la forma de jugar y no los has preparado lo suficiente, tanto física como mentalmente, va a salir mal. Es que Y pasó. ese detalle es justo algo muy interesante para cerrar el video. Mentalmente, el Atlético de Madrid de hoy es lo opuesto por completo al Atlético de Madrid de aquel momento. Eran un poco más limitados a nivel técnico, pero la garra, la entrega, el entusiasmo al momento de presionar, la intensidad y la agresividad con la que iban al balón, eso era algo impagable para el Cholo Simeone. Y quiero cerrar con esto. Este equipo no se parece al Cholo Simeone. No es un equipo del Cholo Simeone en cuanto a perfiles. Porque para mí un equipo del Cholo Simeone es precisamente ese equipo que tiene a Juan Miranda y a Godín en centrales, Juan Fran y Felipe Luis, que en el medio campo están jugadores como Gaby, Thiago, jugadores en las bandas que podían variar, pero por ejemplo Coque siempre ha sido soldado de Simeone. Y en el ataque un delantero de la talla y del nivel de Diego Costa. Ese tipo de equipo era más o menos el que, o es el que yo pienso cuando me hablan de Simeone. Y cuando veo a este equipo, pienso que es un equipo de cualquier otro entrenador, porque no parece un equipo de la cuerda del Cholo Simeone. No es un equipo que parece ser preparado o mentalizado para ese tipo de propuesta que tiene Simeone de protegerse y de ir partido a partido. Se dice en España que el cambio de estilo viene de la petición de los jugadores. Entonces no sé hasta qué punto esto sea cierto y la petición de los jugadores al final a Simeone no le haya valido en el momento decisivo contra el Borussia Dortmund. Eso nada más lo sabe Simeone, eso nada más lo saben los jugadores, eso nada más lo sabe el club. Lo que nosotros sabemos es que en este momento, Mario, y nos vamos con esto, el Atlético de Madrid no es el Atlético de Madrid. Y pasa por qué, porque lo que acabas de decir, si el Atlético de Madrid no es el reflejo fiel del Cholo Simeone, que tiene más de 10 años, siendo el entrenador, sabiendo que el Cholo Simeone cobra el 10% del presupuesto del Atlético de Madrid, algo no está ocurriendo. Si se supone que tú estás ganando 26 millones de euros por temporada, entonces tendrías que tener un equipo que sea basado a fiel a tu imagen y semejanza como técnico. Y eso no lo estás haciendo. Entonces tienes que hacer algún cambio. Ahora, ¿lo vas a hacer? Es difícil porque no sabemos quién es el que lleva esa dirección. Si es el Cholo Simeone, hablo de la dirección deportiva, o si los fichajes se los traen. No sabemos realmente si eso es lo que él pide. Pero eso lo descubriremos con el paso del tiempo. Este es nuestro análisis sobre la crisis de identidad del Atlético de Madrid. Si te pareció interesante y te gustó, te invitamos a darle like. Así sabemos que estamos haciendo contenido que te gusta y nos ayuda a mantenerlo o, en su defecto, mejorarlo. Siempre hay que ir a mejorar.
Pasa la Champions en todas las redes sociales para que estemos en contacto en cualquiera de las plataformas disponibles en la humanidad. Y nos encontramos en el próximo video. Cuídense mucho, que la pasen muy bien.